Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, de mucho contenido interesante. Hoy amigos nos vamos a sumergir en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, un tema que ha capturado la atención de miles, incluso millones de personas. Vamos a hablar de algo que honestamente tiene el potencial de cambiar la percepción que muchos tenemos sobre una relación que ha sido objeto de tanta especulación. Sí, ya lo habrán visto en el título, y estoy aquí para desgranarlo todo, la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, mi vida, que lo cambia todo. Antes de meternos de lleno en este torbellino de emociones y revelaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse nos dan un empujoncito enorme para seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Y por supuesto, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El titular que nos trae hoy aquí es, sin duda alguna, explosivo. Kerem Bürsin Hande es mi vida. 4 palabras pero con un peso, una carga emocional y un significado que puede redefinir por completo la narrativa que hemos venido siguiendo sobre esta pareja. Durante mucho tiempo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un constante ir y venir de rumores, especulaciones, y sí, también de confirmaciones veladas. Hemos sido testigos a través de las redes sociales, de las entrevistas, de los pequeños gestos, de cómo su conexión parecía ir más allá de la pantalla, más allá de la ficción. Recordemos que ambos se conocieron en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Una química que trascendió los guiones y que conquistó a audiencias de todo el mundo. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una pareja icónica, y la línea entre la ficción y la realidad se empezó a difuminar para muchos de sus fans. Veíamos sus fotos juntos, sus viajes, sus momentos de complicidad, y la pregunta siempre estaba ahí, ¿son pareja en la vida real o es solo una amistad muy, muy fuerte? Las entrevistas, como siempre, nos daban respuestas evasivas, tímidas, llenas de sonrisas y miradas que decían mucho más que las palabras. Ambos han sido muy protectores con su vida privada, algo que por supuesto, es totalmente comprensible en este mundo de la fama donde cada detalle se magnifica. Pero a veces, esa discreción alimenta aún más la curiosidad, ¿verdad? Y es ahí donde los rumores crecen, donde las interpretaciones se multiplican. Y de repente aparece esta frase. Mi vida. Dicha por Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. No es un me cae muy bien, no es un somos buenos amigos, no es un compartimos un vínculo especial. Es un mi vida. Y esa pequeña pero poderosa adición, ese posesivo que lo cambia todo, ese simple mi, tiene implicaciones gigantescas. ¿Qué significa realmente que Hande Erçel sea la vida de Kerem Bürsin? Primero pongámonos en el lugar de Kerem. Si él, una figura pública de su calibre, un actor reconocido internacionalmente, se atreve a decir algo así, debe ser porque realmente lo siente así. No es una frase que se suelta a la ligera. Decir que alguien es tu vida implica que esa persona ocupa un espacio fundamental en tu existencia. Significa que es un pilar, una razón de ser, algo sin lo cual tu vida se sentiría incompleta. Es un nivel de compromiso emocional y personal que va más allá de una simple relación sentimental. Para empezar, esta declaración podría ser la confirmación definitiva que muchos de sus seguidores esperaban. Esa pieza que faltaba en el rompecabezas, la que cerraba todas las especulaciones y abría de par en par las puertas a la aceptación de su relación como algo serio y profundo. Ya no hay cabida para dudas. Si él la considera su vida, es porque la relación ha alcanzado un punto de madurez, de solidez, donde las apariencias ya no son necesarias. Además, pensemos en el impacto que esto tiene en su relación. Cuando una pareja llega a ese nivel de conexión, donde uno se convierte en la vida del otro, se genera una simbiosis increíble. No se trata de dependencia, sino de complementariedad. Se trata de encontrar en el otro ese apoyo incondicional, esa comprensión que te permite ser tú mismo, ese amor que te impulsa a ser mejor persona. Es un compromiso mutuo donde ambos se nutren, crecen y construyen un futuro juntos.
Esta declaración también podría interpretarse como un acto de valentía y autenticidad por parte de Kerem. En un mundo donde la imagen y la reputación a menudo dictan las acciones, dar un paso adelante y expresar sentimientos tan profundos públicamente requiere coraje. Es un mensaje claro de que está orgulloso de su relación, de que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad y de que valora lo que tiene con Ande por encima de cualquier otra cosa. Y no podemos obviar el efecto que esto tiene en el fandom. Los seguidores de Kerem y Ande que han estado tan involucrados en su historia, que han celebrado cada pequeño avance, que han defendido su relación ante las críticas, ahora tienen una confirmación rotunda. Esto alimenta aún más su apoyo y su cariño hacia la pareja. Es como si sus deseos se hubieran cumplido, y ahora pueden ver con alegría y satisfacción cómo su relación florece. Por otro lado, es importante reflexionar sobre la trascendencia de esta declaración en el contexto de la industria del entretenimiento. En un ámbito donde las relaciones a menudo son fugaces y mediáticas, una declaración tan contundente como Mi vida subraya la importancia de la conexión humana real y duradera. Demuestra que a pesar de las presiones, las cámaras y los flashes, el amor verdadero y los vínculos profundos pueden prevalecer y, de hecho, ser la fuerza motriz detrás de la felicidad y el éxito. Ahora, es natural que surjan preguntas. ¿Cómo reaccionará Ande a esta declaración? ¿Hay planes de futuro más allá de lo que conocemos? ¿Cómo afectará esto a sus carreras individuales? Si bien no tenemos todas las respuestas, la propia declaración nos da una pista muy clara de la magnitud de su compromiso. Cuando alguien dice que una persona es su vida, implica una visión a largo plazo, una construcción conjunta de un futuro. Pensemos en el poder de las palabras. En muchas culturas, especialmente en la turca, donde la familia y las relaciones personales tienen un valor intrínseco muy elevado, una frase como esta tiene un peso cultural y emocional inmenso. No es solo una declaración romántica, es un compromiso, una promesa, una manifestación de la importancia de Ande en el universo de Kerem. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Qué más podría significar esta declaración? Podría ser una señal de que están pensando en dar un paso más allá, como casarse. Podría ser un indicio de que están planeando formar una familia. Son preguntas que por ahora, solo ellos pueden responder. Sin embargo, la intensidad y la sinceridad de la frase «mi vida» sugieren un nivel de compromiso que va más allá del noviazgo convencional. Analicemos también el momento en que se hizo esta declaración. ¿Fue espontánea? ¿Fue premeditada? ¿Surgió en un momento de intimidad o en un evento público? El contexto en el que se pronuncian estas palabras puede arrojar aún más luz sobre su significado. Si fue en un momento público como una entrevista o una gala, entonces el acto de decirlo es aún más audaz y significativo, ya que expone sus sentimientos ante el mundo. Si fue en un contexto más privado, entonces revela la profundidad de su conexión en la intimidad. Sin embargo, independientemente del contexto exacto, el impacto de la frase «mi vida» es innegable. Ha resonado en los medios, ha sido compartida por miles de fans, y ha generado un sinfín de conversaciones en redes sociales. La gente se emociona, se inspira y sobre todo, se alegra por ellos. Para muchos, Kerem y Ande se han convertido en un ejemplo de cómo el amor puede surgir y florecer incluso en medio de la vorágine de la fama. Su historia es un recordatorio de que, detrás de los personajes y las cámaras, hay personas reales con sentimientos reales, que buscan la felicidad y la conexión. La declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, «mi vida», no es solo una frase, es un hito. Es un punto de inflexión en su relación pública. Es la validación de un amor que muchos han seguido con atención y cariño. Es un mensaje de esperanza y autenticidad en un mundo que a menudo se siente superficial. Hemos visto a lo largo de este vídeo cómo esta simple pero poderosa declaración puede tener múltiples interpretaciones y efectos. Desde la confirmación definitiva de su relación hasta un posible indicio de planes futuros, pasando por el impacto en su fandom y la industria del entretenimiento. Lo que está claro es que Kerem Bürsin ha abierto una nueva puerta en la narrativa de su relación con Hande Erçel, y esa puerta lleva a un espacio de profundidad, compromiso y, sobre todo, amor verdadero. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos desglosado la importancia de la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, esa que dice «mi vida», y cómo ha cambiado la percepción de su relación. Hemos hablado de la profundidad de sus sentimientos, de la valentía de Kerem al expresarlos públicamente, y del impacto que esto tiene en sus seguidores.
En resumen, hemos confirmado que cuando se trata de amor y compromiso, las palabras sencillas pero cargadas de significado son las que realmente lo cambian todo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo dedicado a ver y escuchar lo que tenemos que decir, significa muchísimo para nosotros. Ustedes son la razón por la que creamos este contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta declaración? ¿Creían que su relación era tan seria? ¿Cómo creen que esto afectará a Kerem y Hande en el futuro? Por favor, dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La caja de comentarios está abierta para todos sus pensamientos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con cualquiera que pueda estar interesado en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el amor. Adiós.